Yo no tuachi. Kapcheru. Pero man ele de mai está. Creo que con tuachi no. Y que me tual. Y hace me tual. Y una y en tual. Y piuque en tual. Llévatelo que a mí me daña. Y está el pelo daño ante chipiñita. Peleado. Yo seguiré sembrando semillas en la mahuida. Suena, dice, suelta la pariente. El grito de las chicas solteras esta noche. Arriba, 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 arriba. Oye, seguimos con el ritmo y el sabor. Para cuánta gente presente esta noche. Para que vayan a hacer que se bailar. A la baile. Yo pregunto. ¿Dónde está la gente más prendida esta noche? La gente más prendida esta noche. Arriba la manito. Arriba la manito. Arriba la manito. Ya, mira bien, ¿cómo nos fue hoy día finalmente? Bien, súper bien ahí. ¿Repuntamos? Sí. Oye, este vino, usted sabe, mira bien, una vez me tengo que llevar. Sí, sí, llevas una. Sí, así que vamos agradecidos aquí, mira bien, Beatriz, del Peña y Ricardo, lo pasamos espectacular hoy día en la Expoferia y nos estamos viendo la próxima, ¿la bien? Sí, bueno. Chaltumay por todo. Tiene que estar acá de nuevo. Nada más, que así sea. Chaltumay, Richie, wow, ya. Gracias a toda la gente que colaboró, igual con el merch de Neculman, toda la gente que siguió sus polillitas, sus jockeys, sus discos, stickers. Muy agradecido, hermano. Démosle nomás, pariente. No, si no se lo toma al tiro, se lo toma para allá. Mira, ay. Chaltumay, Pei, mira. Mañana va a estar acá, ¿cierto? Sí, pues, Pei. Ahí vamos a hacer algo mañana. Sí, pues mira, nos vamos a servir este Este es sangre de Dios. Ay. Acá. Salud. Chaltumay, hermano. Gracias por todo. Que llegue bien a su casita después cuando se vaya de regreso. Salud a toda la gente de allá del norte. Mi Pei. Chaltumay. ¿Ese es vino también? Clery. Ah, Clery. Ay. Vino blanco con frutilla. Ay. Que no se note pobreza. ¿Ah? Que no se note pobreza. Sí. Ah, vos dale nomás. Ah, que mi amigo está bailando, así que tengo que hidratarlo. Hay que hidratarlo. Pei, oye, está espectacular este chanchito, mira, todavía queda. Ya no quedará. Ahora, póngale, pariente. Póngale nomás, Tintolio. Tintolio. Para la grasa. Ay. Ideal, ¿o no? Chaltumay, hermano, Chaltumay. Nos estamos viendo en la próxima edición de la Expoferia Quiñegún. Una linda experiencia, hermano. Agradecido a toda la comunidad. Venancio Juan Chupán, del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Curacautín, de
toda la gente recibió de Pioque. Purcoto ahí, Chantumay, Come Mañún. Bueno, hoy día ya día domingo 8 de diciembre. Nos vamos a comer un corderito a la casa de la Ruca del Lonco. Así que vamos rumbo hacia allá. Sigan viendo. Araucaria Madre. ¿Sí? ¿Qué significa eso también? La más grande. La más grande, la más milenaria. Ah, ya. Wow. Parque Ponguiguino, la Araucaria Madre, entonces. Y entramos camino rural. Este ya es territorio de los terrenos loncos. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora vamos a otro lado primero? El río. Es que vamos a hacer la actividad en el sendero. Ah, ahí va a ser. Sí. Ah, ya, Ferley, qué lindo. Fuego, todo esto es fuego. Y ese ya es roble, guayas. Qué lindo. Y este es el valle que eran los cigüeñitos, todo. Los digüeñes. Estamos llegando. Bueno, aquí estamos en la entrada del sitio de significación cultural Guillatúe, lugar sagrado donde nos reunimos los mapuches para rogar, agradecer y pedir a nuestros ancestros fuerzas espirituales. Principales ceremonias: Tragún, Guillatún, Camarecún, Guilla y Magún, Keyipún, Huerripantú. Patrimonio de la comunidad Venancio Huenchupán, Faupulemo Leitale Fu, Guillatún, Taquecurra, Lihuencoyin, Ñum, Anuncalahuén. 21-22 de diciembre. Aquí están los cunes. Qué bonito. Sí, pues este espacio está pero hermoso. Ya nomás vamos con el Peñi, mira, con la lanza. ¿Ah? Mansa lanza que nos llevamos, Peñi. Préstemela nomás, Peñi, si yo lo puedo ya no hay no. Con una mano cargame, con la otra filmando hacia acá al bosque. ¿Y este árbol qué es? ¿Coigua? Ese es roble. Roble. Diciendo yo, porque el lonco dijo frente al río. Pregúntenle porque yo... Pero si anda para arriba, tendrá. Sí, Pero ya aquí le no hay explicaste fogón. Es que él trae la parrilla siempre, pues. Fueron a ver si tiene la parrilla arriba. A lo mejor la dejó fuera. Ya. No hagamos nada, juego todavía. O si usted puede, llámelo, una vez viene de vuelta, pues. Vamos a conocer el río. ¿Cómo se llama este río, Lamien? Este es el Cautín. Río Cautín. Wow. Qué bendición poder Acá, conocer. los chiquillos, siempre hay una actividad ¿Ya? que se llama Río Cautín Libre. No sé si has escuchado el nombre. No creo que no. ¿No? No, aquí hay que tirarse el piquero sí o sí. ¿Se puede bañar acá? Sí, pues sí se puede. Igual tiene que tener respeto porque... No, sí, pues. ¿Sabe qué? ¿Eh? Se ve como sereno por arriba, pero lleva una corriente por abajo. No, si se nota. Bueno, en la orilla se puede bañar. Sí, por la orillita sí. Oh, no, sí, yo. Pues se nos ahoga aquí. No, yo no me voy de aquí si no me tiro un piquero acá. Pues tiene que bañarse aquí. Pues. Sí, por la mina, qué hermoso. A ver, vamos a pedir permiso. Sí, vaya, Mira qué hermoso el lugar donde me traen la gente de comunidad Venancio, Huenchupán. Mira qué hermoso. Río Cautín. Es un árbol que se cayó. ¿no? Sí. Y esa piedra, Le va a contar toda la historia de esta... hay una historia acá. Esa piedra grande, una buen curá. Bien traicionera esa piedra. Ah, sí. Mi papá me decía que muchas veces intentó subirse arriba de esa piedra, ¿Ya? pero dice que al subirse como que se desgrana la piedra, entonces ¿Ya? se pone muy resbaladiza. Ah, Peligroso. no es tan fácil subirse. Claro. Wow. Está iniciando el corral para el corderito. ¿Ah? Sí, pues. Harta leña este. Hay que echarle este, ¿no? Harta leña para ¿Cuánto? que se haga toda la brasa y después ya se mantiene ahí con un poquito de fuego nada más. Como el de ayer que está ahí cocinando. Dándolo. Está bueno ese de ayer. Está bueno. Sí. ¿Cuánto se demora un cordero? Ese era costillar de vacuno. Ah, sí, lo noté, una diferencia. La grasa es más. Oye, ¿cuánto se demora un cordero en hacer, más o menos? 2 horas. 2 horas. Lentito así, un cordero así como es. Este es que 2 no. horitas más o menos ya está. Este que nos vamos a mandar hoy. Ay, mira, está carneado. Este está listo. Uy, qué rico, papá. Un manjar. ¿Te viene? Viene. Un manjar.
para seguir. Estoy con el Peñi que ayer hizo unas filmaciones con el dron. Mira, cacha. Se ve, fíjate la imagen. La niña chica. Y lo bueno. Wow. Tremenda imagen, hermano. La chiquilla está mirando a la chiquilla. Y también hiciste con el dron unas imágenes. Sí, para que después las podáis subir, no sé, pues si No, si voy a hacer un video de YouTube. Pues. claro. No, igual te mandaste darle ayuda. Mira qué bueno. Son las más toscanas de todas. Lo bueno es que puede colocar el lienzo. Sí, de hecho resaltan la mayoría de las tomas. Sí, pues le da su toque. Porque yo le iba a poner en la parrilla, pero dijo que no se podía, porque se podía ir con el viento. Claro. Venimos a buscar a las niñas, Ahí vienen las niñas. ¿Cómo te llamas tú? Ayelen. Ahí Elena. Por acá hay otra niña, la hermana de ella. La Maylem, ahí la vamos a encontrar. Estamos caminando por un sendero al costado del río Cautín. Relleno entonces. Sí, este queda el fruto. Este es el que da el fruto. Ahí con el que se hizo el vinito. Sí. Oh, qué rico el vino que produce aquí en la bien Beatriz con el Pi. Muy rico. Ese es un coibo, ¿cierto? Un cuello, sí, está secos. A ver, apúntale más carne. Estamos acá caminando por el... Sendero del Lonco. ¿Cómo se llama? Sendero del Lonco. Sendero del Lonco, así, porque aquí estamos en la comunidad Venancio Conchupán, caminando por el sendero al lado del río Cautín, y aquí pueden ver la naturaleza. Se ve hermoso el lugar. Está bonito este arbolito, ¿no? Aquí vienen las niñas. ¿No? Llegaron, mira, aquí llegó la Maylén. ¿Cómo estáis, Maylén? Bien. ¿Cómo está el río? Está lindo. Mira, todas las chiquitas. Aquí ya estamos llegando al Huiñoco. Está bueno aquí. ¿A pescar o no? Sí. Agua limpiecita. ¿Hacia dónde va este río para allá? ¿Este rumbo al sur o no? Ah, Lautaro. A Lautaro llega el río Cautín, mira qué bonito. Aquí nos encontramos con un tronco inmenso. Un coigo este. ¿Ah? Árbol milenario este igual, pero no. Mari Pupeña y Pulamien. Aquí estamos en la comunidad Venancio Conchupán junto aquí al Lonco Luis. Y nada, contento preparando ahí un corderito después de la feria intercultural ayer Quiñegún, que salió todo bien, agradecido igual, y nada, unas palabras aquí, Lonco, de esta conexión. Vengi salto Quiñe come salim, vengi me cuento y mi vengi basanto acuita tuasi del bulmo, salto mai vengi acuita tuasi mapumo, compta in sin compise me le pain basanto. Que ley vengi, El Peña igual hicimos un trasquinto que ya viene en camino, luciendo parte de la polerita, ese nuevo jockey, lo pueden ver, y aquí el Peña también, por favor, ahí miren, el Peña Sabor con su nueva polerita, así que nada, pues, un saludo a la comunidad, allá está la comunidad Venancio Conchupán, saludos a toda la gente que está ahí, toda la gente de Curacautín, gracias por la bienvenida, por la recepción y por la buena energía. Comen bueno. ¿Cómo va, Peñito, el cordero? Mira, ay, ya estamos ahí, pero... ¿ah? Se viene. ¿1 hora más? ¿2 horas? No, 1 hora. 1 hora más. Ya como en la mitad del proceso ya. Sí. 1 horita más, te estamos listos. Qué rico. Para la dieta. ¿Ah? Una cosa poca para la dieta. Qué rico. Ya estamos listos, Peña. Ya estamos listos con el asado, ya pronto a cortarlo. Ay. Y un verdadero... disfrutar un buen cordero. Un verdadero manjar. Aquí de la Venancio Conchupán. Eso, Chartumay, Peñi. Y mira esta delicia, qué rico. Una selfie le falta ahora por la mesa. No, ya sé que me siento la misma. Chartumay. Y estamos aquí los preparativos ya. Yo quiero. Bueno. Una cosa poca para la dieta.
Este es la mitad del que se va a llevar usted, Peña. Ay, ay, ay. Así es que tiene para año nuevo que se viene la... Uy, me dejáis loco. Buena idea, me diste, sí. O si me invitan en algún sabor. Uy, me pego la quebrada ya. Este lo traigo directamente del sur. Qué rico, hermano. Papita, mira. Oh, veñí. Chato de pollito. Ay, 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 qué rico, hermano. Buen poñi. Gracias, mira bien. Chato, mira qué rico. ¿Hay una sopa de piña? Un verdadero manjar, papá. Un verdadero manjar. Así se comparte aquí en Curacautín. Vamos a echar un poco de ají ahora. Qué bonito el muñelonco de aquí de Milamien. ¿Este de dónde lo compraste? ¿Dónde lo adquiriste? A una chica que vino acá a la feria, pero este año no vino. Está lindo, no lo había visto. El diseño está bien exclusivo. ¿Son de Ayelef o no? No es de Ayelef. Este año no vinieron. Llegó el sistema surround. Ay, 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 buena lonco. ¿Ah? ¿Se va a pegar su rapeo? Aquí estamos compartiendo kimun con el lonco. Me habla de que hay 5 tipos de viento, ¿cierto, Peña? Fele, Peña. ¿Cuál era lo...? Lita, Puel Kuruf, del Puel Mapo, Picún Kuruf, del Picún Kuruf, del Lafken Kuruf, del Lafken Kuruf, de Huillí Kuruf también, pues, igual se relaciona. Y hay uno especial que es el Guayuen Kuruf, el viento atravesado, el viento en travesía, le decían los antiguos, viento en travesía. Un viento de verano que se origina así en dirección noroeste hacia el sureste. Exactamente. Viene desde abajo, si viene desde el Picún. Generalmente va hacia el sur, hacia el sureste. Comienza un gu. Bueno, Peñito, mira aquí explicando que con el Peña hicimos un trafquinto y bueno, el primero en ocupar el jockey de Neckulman Merch, hermano. Es un perro, Peña. Eso. Un perro. Feliz, Peña. Cierto, May. Aquí estoy con mi piche, bueno, ahí. Tenéis que parar este gorrito. Ayer, aquí con mi Peña también, esto es parte del trasquinto que hicimos. Yo pensaba hacérmelo así. Es mi toro, mira. Dando corte, ¿quién sabe? Bueno. Vamos a caminar, vamos. No, yo no quiero ir. ¿A lo querer? Vaya, bueno, estoy con tu papá. Vamos nosotros, ¿no? Chao. Este es un proceso. Aquí nosotros hicimos este cerco el año pasado. Ya. La reforestación, Peña. Ya. Este cierre perimetral para el bosque, para cuidarlo. Ya, feliz. Claro, y aquí le metimos plantas más malas que tienen, le metimos más plantas todavía. Enriquecimos el bosque nativo, con 10 especies de plantas nativas. Hermoso, hermano. El roble, el raulí, coigüe, canelo, laurel. Ya, más, lo enriquecieron más aún. Claro, quillay del norte, peumo. Llegaron chilco, pitao. ¿Y eso para qué se hace? ¿Cuál es como el objetivo específico? El objetivo específico es poder enriquecer el bosque nativo, recuperar plantas que existían antes. Ya. Y poderlas que se sigan reproduciendo en su hábitat, si son de acá. Ya. Solo que se hayan perdido por el ramoneo de los animales antiguamente. Pasó eso. Entonces, y a futuro. El ramoneo de los animales, ¿a qué le llama eso? El ramoneo, el vacuno generalmente se come las plantas nativas cuando están pequeñas. Ya. Se las come todas. Ya. Entonces no favorece el crecimiento, el desarrollo del bosque nativo. Ya. Feliz. Uno puede tener carne, pero pierde madera, pierde bosque. Entonces, acá nosotros no tenemos vacunos aquí. Llevamos 8 años sin vacunos aquí. 8 años. Solamente cuidar el bosque. Caballos sí, tenemos caballos. Ya. El caballo no es lo mismo que un vacuno. Feliz. Entonces, son técnicas. Bueno, aquí el Peñi Luis Lonco de la comunidad de Venancio Huaychupán, hablándome un poco, mostrándome el trabajo de recuperación. Aquí, recuperación y conservación, entonces. Recuperación y restauración. Restauración, conservación del sistema. Restauración del ecosistema, así le llamamos en Huincabugún. Una Huincabugún. palabra para explicarla, pero este Itrofil muñén. Itrofil muñén, feliz. Este Itrofil muñén. La biodiversidad del... Las más plantas, especies, biodiversidad, aves, animales, insectos. Mientras más variedad y más cantidad haya, más vida, más fuerza. Feliz, más no bueno. Eso es lo que... Porque uno como chef igual lleva poco tiempo viviendo en la tierra. Entonces habían árboles antes que nosotros. Feliz. Habían animales, aves, mucho antes que nosotros. Entonces
uno como persona, ¿cómo va a transgredirle su hábitat? Le va a quitar su casa. Al contrario, nosotros tenemos que por ello trabajar, pues, por ello hacer algo. Felica. Todo este trabajo se ve un poco feo, el alambre, yo sé que se ve. No, pero está feo, bien. pero No, ¿dónde se ve feo? a mí no me gusta, la verdad a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? No me gusta el cerco de alambre. Ah, ya, que Sí, fuera más de nativo. Ni siquiera eso. Ya. A mí no dieron el cerco, pues. Ya. Simplemente. Ya. Pero ¿qué pasa? Que igual hay que resguardar esos lugares donde uno ha intervenido. Que igual hay un trabajo, hay que seguir limpiando y uno igual se enfoca en eso, en lo que está trabajando. Ley Peñi, este es un coibo, ¿no? Este es un coyam, un roble. Coyam. Coyam, sí, coyam. Mira qué lindo. Este puro coyamento, esta parte, puro roble este lugar. Roble, coyam. Por aquí hay renovales de coibo, estos son coibos renovales, sí, son nuevos, de 5, 7 años. Ley. Aquí nosotros vivimos de Yirmapu. De Jimapu. Sí, aquí no hay tanto pehuen mapu en esta parte. Ya, Aquí Feley. más en la cordillera hay harto pehuen. Feley. Pero aquí. Pehuán en la Araucaria. Pero aquí llegaron fragmentos de lava volcánica. Ya. Y acá tenemos 4 volcanes en el territorio, Ya. muy conectados con ellos. Entonces, son fuerzas que llegan de la naturaleza, desde el Minche Mapu hasta el Tufauple Mapu. Feley. Todo lo lleva en la corriente, el río. ¿Y Cautín entonces significa? Aquí significa que un rumor se lleva y llega a una piedra y esa piedra lo difunde. Y de ahí sigue a otra piedra y la otra piedra lo difunde y así. Es como te comento. Es el significado del Cautín, de este río. Te menciona lo que va a pasar, te acontece el tiempo, te acontece va a llover, va a correr viento, va a estar tranquilo, va a estar bueno. Este río te lo dice. Esa es la conexión nuestra, güey. Reika Peñi. Comezongo. Chaltumay Tamikimum. Mira ahí. Y miren, 3, 4 años, ahí están. Eso es parte del trabajo que veníamos hablando, de la reforestación. Y esto es parte del trabajo de la reforestación. Esto se le llama repique. Uno saca plantas del bosque nativo y las restaura en otro lugar, las integra en otro lugar, en fragmentos de bosque o en lugares que quiera reforestar. Como son plantas adaptadas al territorio, se readaptan súper bien. Todas las de estas que están aquí, todo el contorno. Exactamente, acá tenemos robles, tenemos coihue, raulí, maqui, radal. Esos son los que más predominan, esas plantas, al menos acá en esta sección, que son parte de reforestaciones. Y uno le va integrando las plantas también que uno quiere, las que se siente más adecuado. Así es. Como he acusado Peña. Primero sembramos cebada, ¿Ya? después avena, después trigo, Ajá. después trigo del año pasado, esta es la quinta y esta es la avena de nuevo. Ya. Para rotar el cultivo, porque hay que ir rotando los cultivos. ¿Y este de cuándo se cosecha? En febrero, mediados de febrero más o menos. Chocolo. Ese campeón, compañero. Carbón, mira ahí tenemos otro. Carbón, a ver. Estaba así, de metro, cuando la pasamos para acá. ¿Qué planta es esta? Coihue. Coihue. Y es parte de la reforestación. Parte de la reforestación. 4 o 5 años tienen estas plantas de reforestar. Ahí uno ve que es un trabajo colectivo, es un trabajo igual que se hace en conjunto. Que uno solo no cuesta mucho. No, de más, pues. Entonces aquí vino la gente, vino a ayudar. Todos nos comprometimos a sacar esto adelante. Aquí la línea, dije yo, va a ser viva. Esta línea es viva. Un cerco vivo. No puede haber aquí un alambre. Claro. A lo mejor va a estar un tiempo, van a estar unos 5 años el alambre. Pero ya una vez que los árboles crecen, ya uno libera el alambre y deja los árboles que crezcan libres. Esa es la idea. Y aquí ya entramos al... Este todo es Niatue, este lugar sagrado, especial de nuestra comunidad. Antiguamente nuestros Cuivique Cheyenne se reunían acá. Hubieron relatos de los mayores, de los antiguos, que dijeron entre tal parte, en tal lugar,
se reunían los antiguos. Y nosotros ahí volvimos acá, llegamos acá, Ñatucán, pedimos y volvimos a recuperar este espacio, Ñatú, ancestral. Entonces ahí pues hay muchos Nehuen Ñen que están aquí. Así es hoy día, tenemos que cuidar, tenemos un deber nosotros, todas las nuevas generaciones, tenemos que responder a la herencia, a lo que heredamos ancestralmente, nuestro conocimiento, nuestro Raquidam, aquí en nuestro Piuque. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros hoy en día para poder mejorar nuestras vidas, para poder salir adelante con nuestra gente. Eso es lo que nosotros estamos buscando acá en este espacio. Recuperamos tierra para conservarla, la recuperamos para restaurarla, no para destruirla. Que sepan bien la gente, nosotros no somos destructores de la naturaleza, somos mapuche y chin, cuidamos la tierra, somos parte de ella, somos parte de toda la naturaleza que existe. Y ese es el mensaje para nuestra gente. Vamos adelante, sigamos, conózcanos, vengan acá, conozcan este espacio. Acá hay un lugar donde conectarse con el Leufu, Lita Cautil Leufu. Hay una gran fuerza en ese río, la hemos defendido ante las centrales, ante las amenazas que nos ha puesto el Huinca. Aquí estamos sobreviviendo, aquí estamos luchando en esta tierra, estamos conservándonos, manteniéndonos de pie, con la frente en alto, con dignidad. Así somos nosotros los mapuches, nuevas generaciones, aunque seamos champurria, aunque no tengamos nombre ni apellido de mapuche, no importa. Mapuche ni chin, taín pui acuy, taín nehuen acuy, taín lonco, taín raquidam, taín piuque, taín pui, taín nehuen mu, com, taín rupu, fei muten, taín tache, Estamos llegando al final de aquí del viaje en Curacautín, Volcán Yaima, ¿no? Sí. Se despide ante mis ojos Volcán Yaima, una gran experiencia hoy día y ayer. Chaltumay, bueno, Mapuchao, Mapuyuque, Chaltumay Love, Venancio Huachupán. Quiñagún, por siempre en el Piuque.